de Diputados avaló una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de incorporar el concepto de violencia vicaria. Esta reforma define dicha conducta como la acción u omisión cometida en contra de una mujer por quien tenga o haya tenido una relación con la intención de causarle daño o sufrimiento al separarla de sus hijas e hijos. Acompáñenos por ADN 40 a conversar con Brenda Borunda, licenciada en Derecho y máster en Estudio y Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca. En el análisis, Georgina Gagiola. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Guadalupe, por permitirme estar aquí y pues a tus órdenes. Gracias a todo tu auditorio que va a poner atención a esta plática que vamos a tener. Oye, ¿por qué vamos a hablar de violencia vicaria? Para empezar, ¿qué es la violencia vicaria? Y además un término que a lo mejor ya habíamos medio comprendido, pero no sabíamos cómo aterrizarlo. Bueno, la violencia vicaria es un modo de violencia, un tipo de violencia que pertenece totalmente a la violencia de género, que pertenece completamente a acciones que van en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero que se ejerce por medio de una interpósita persona, que esta interpósita persona son los hijos. Generalmente esta violencia es ejercida del padre a los hijos para poder dañar a la mujer. Pero también se puede hacer ese daño a integrantes de la familia cercanos, como pueden ser los abuelos, pueden ser también, en este caso se ha incluido la violencia hacia los animales dentro de casa, y pues más que nada entender que este tipo de violencia es cuando existe esa intención de dañar a la mujer y que vamos a utilizar a los hijos, y el punto importante o la característica principal es que estos hijos se van a tomar como si fueran un instrumento o un objeto no me para importan dañar. En realidad los hijos, no lo hago por amor a mis hijos, sino para dañarte a ti o que fuiste mi pareja, ¿no? Exacto. Este tipo de violencia va dirigida directamente hacia las mujeres, pero a pesar de que es directa, se presenta como si fuera indirecta mediante los hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Que este término lo estamos apenas conociendo, se está apenas mostrando. No muchas legislaciones lo contemplan todavía. Sí. En el mes de junio pasado, gracias a los legisladores que se pudieron poner de acuerdo después de mucha lucha. Se metió en la reforma, ¿verdad? Contra las mujeres libres de violencia. Exacto. Se acuña ya y se pone en la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, en donde ya está especificado, y hay 2 códigos locales penales que ya también lo tipifican, pero todavía nos faltan muchísimos estados para llegar. Es un tema realmente nuevo, es un tema realmente que se acaba de conocer, que estamos poco a poco viendo cómo se está desarrollando y viendo cómo ese problema del ámbito privado se está ya trayendo al ámbito público, y lo más importante es que tenemos que tener acciones suficientes y autoridades competentes para poder tomar este problema inmediatamente y poder hacer algo y proteger a los niños. Es invisible a veces este tema. ¿Cómo se combate, cómo se previene, cómo se ayuda a las personas que están inmersas en una situación así? Bueno, primeramente lo más importante, que es en donde yo creo que como sociedad estamos tropezando, es que se tiene que entender qué es la violencia. Se tiene que entender cuál es la teoría general de la violencia de género. Hay que hablar de una teoría general de donde vemos cuál es la base de todo este tipo de violencia, y al momento de entenderlo podemos observar focos rojos que muchas veces los encontramos ya descritos tal cual en un violentómetro, que es un instrumento que el Instituto Politécnico Nacional creó hace varios años, y donde vienen los niveles de violencia, cómo pueden empezar desde unas bromas hirientes hasta el feminicidio. Entonces, empezar a detectar estas banderas rojas nos pueden ayudar, pero lo más importante es que tenemos que poner atención y parar muy bien las antenas, como se puede decir, para poder entender y poder captar esas señales y esas amenazas que hace el violentador antes de poder llegar a
a este tipo de violencia y tener que llegar a resultados pues muy lamentables en donde padres han privado de la vida a niños. Me contabas un caso de España muy, muy grave. Bueno, justo a raíz de un caso en España que se dio en las Islas Canarias, en donde un padre sustrajo a sus hijos menores y se los llevó con él, y la mamá dejó de verlos muchísimos años. Terminó lamentablemente en que este progenitor privó de la vida a sus hijos y solamente fue encontrado un cuerpo en un cementerio como de barcos y de lanchas y estas cosas, y así es como se dan cuenta de que apareció una chiquita. Se habla de que gracias a Dios se encontró para poder entender qué era lo que estaba pasando, pero pues no es lo que queremos, no son los resultados que queremos. En México todavía no se han visto casos tan graves como este, pero sí el 80% de los casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar conllevan violencia vicaria. Es muy importante entenderlo y hacer ver que esta violencia está dentro del fenómeno de la violencia doméstica y dentro del fenómeno de la violencia intrafamiliar, que como conocemos, este tipo de violencia es un tipo de violencia de la violencia de género. Entonces ahí vamos como que desmembrando esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres y cómo dentro del ámbito privado de tu casa, de tus cuatro paredes donde se supone que eres seguro. Que estás tranquila, que estás bien, ¿no? Exacto. Que estás protegida. Que es tu zona segura. Estás empezando a ver estas acciones y estas frases de te voy a dar en lo que más te duele, te voy a quitar a los niños, no los vas a volver a ver, me los voy a llevar para yo estar a cargo de ellos y no te voy a dar absolutamente nada de pensión alimenticia y nada de indemnización de acuerdo a los años de matrimonio. Entonces, sí es un tema que se está abriendo, sí es un tema que se está visualizando y es un tema que al momento de visualizarlo estamos haciendo conciencia y al momento de hacer conciencia es la única manera en que podemos cambiar esta situación. ¿Qué tan importante es que ya los legisladores hayan revisado el tema y lo hayan incluido? Mira, es un paso importante, sí, pero lamentablemente la teoría, lamentablemente la doctrina, lo que tenemos de información y lo que tenemos de estudios, análisis, entre otras cosas que se han hecho para poder entrar a estos temas y conocerlos, sí avanzamos en tema de legislación, sí hemos avanzado en temas de leyes generales, en temas de Código Civil, Código Penal, pero no está funcionando como debiera funcionar y no estamos obteniendo los resultados justo por esta misma razón que yo te platicaba, Guadalupe. ¿Qué es lo que pasa? No entendemos qué es la violencia, no entendemos de dónde viene la violencia, no entendemos qué es la violencia de género, no entendemos lo que es la agresividad y cuál es la diferencia de la violencia. Entonces, si no entendemos esto, no podemos entender cómo juzgar y cómo actuar con perspectiva de género, porque lo que nos está fallando, no nada más en México, en España y en muchos otros países de Latinoamérica, que es donde está el estudio más fuerte, sí, en donde estamos realmente sometidos a una sociedad patriarcal que todavía no cambia. Necesitamos seguir capacitando a la gente, necesitamos tener legisladores que sepan de perspectiva de género, necesitamos tener jueces que sepan lo que es la perspectiva de género, porque no es lo mismo juzgar un delito familiar o un acto de violencia intrafamiliar y no agregar la violencia vicaria, cuando por lo general en cualquier caso de violencia intrafamiliar existe violencia vicaria. ¿Hay estadísticas de cómo está esta situación de la violencia vicaria? Muy poco. No hay estadísticas así específicas. Se han hecho estudios en diferentes casos, en España, en Europa principalmente, aquí en México aún no. Justo por eso, porque estamos hablando de algo que estaba en lo privado, que no se conocía, que solamente pasaba dentro de las cuatro paredes y nosotras las mujeres considerábamos que no se podía hablar del tema porque pensamos muchas veces que somos las únicas que nos está pasando eso. O sea, nada más a nosotros y a nadie más le está pasando. Oye, Exacto. Rápidamente, tú decías cuidar y proteger a los niños, sus derechos, eso es lo más importante. Lo más importante. Dentro de la violencia vicaria se desprende el cuidado y la atención que se le debe dar a los derechos humanos de los niños y a la protección de la niñez, de adolescentes y de mujeres.
es uno de los temas que así como a la mujer se le está protegiendo, también a los niños, y aquí podemos hacer llegar a otras instituciones que nos pueden ayudar para protección de los niños, como es el DIF en los estados, por ejemplo, de México. Muy bien, pues Brenda, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por traernos este tema. Muchas gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio por interesarse, y cualquier cosa pues estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales. Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues el tema de la violencia vicaria es de que muchas familias sufren, muchas mujeres sufren, porque en medio están los niños, ¿no? Y como nos explicaba Brenda, sí, nos decía nuestra invitada, a ver, el propósito es lastimar a la mujer. Exactamente, a través de los hijos saben que pueden pues lastimarla, toman a los hijos como rehenes y que pueden manipular a la mujer haciéndole daño a los hijos, daño psicológico, daño físico, incluso daño sexual, incluso llevándose a los hijos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta decisión de por lo menos tener ya este conocimiento, esta palabra, que ya lo estén revisando en el Congreso? Porque antes ni siquiera había una palabra para designar esta violencia. Es muy difícil porque pareciera que es parte de la violencia que está ocurriendo dentro del hogar o en las familias, o que es algo natural de una manera de vivir, ¿no? La propia violencia, ¿no? El dar un grito o dar un manotazo en la mesa y gritarle a los niños o lastimar a los niños, pues pareciera para cierta gente que es normal. Entonces, separar la violencia que está siendo ejercida en contra de una mujer y ahora una violencia que está siendo ejercida lastimando a los niños en contra de una mujer es mucho más difícil que se pueda identificar. Me da mucho gusto que el Congreso ya la haya incluido dentro de la ley, pero no está incluida dentro del Código Penal ni Civil para poder tipificar el delito y entonces tener una pena. Claro, si no está tipificado, pues no hay sanción, ¿no? No hay sanción, y pues diferenciar una cosa de la otra pues es también muy difícil. Por ejemplo, puede haber una nueva pareja en la familia, ¿no? Que ella tenga hijos y no son hijos de él, y él llega, a lo mejor a ella la trata muy bien, pero trata muy mal a sus hijos, ¿no? Si no está en el Código Penal, sobre todo, o civil, para llevar a cabo pues las sanciones correspondientes, pues de nada sirve, y es todavía más difícil identificar qué está sucediendo. Ahora, por lo pronto, se está discutiendo el tema y eso es ya un avance, aunque sea un paso, pero ya es un avance porque no se discutía, como nos decía Brenda, en muchas ocasiones, pues se queda en el ámbito privado, ¿no? Porque ¿cómo voy a hablar de este tema? No se discutía, no se diferencia. Y bueno, por supuesto que es un buen paso que el Congreso y de otros estados que ya lo están discutiendo, y que no se vea como algo que sucede en la violencia general intrafamiliar. En estos casos, cuando han sido denunciados por esta violencia, pues solamente un 12% de aquellos hombres han sido pues detenidos, pero detenidos dentro de la propia violencia familiar, no porque le están haciendo daño a los niños o a los adolescentes. La violencia no es normal y se tiene que castigar. Así es, definitivamente, y además yo diría que mucha prevención y mucha ayuda psicológica a toda la familia, a ella y a los hijos, sobre todo porque pues los chicos pues están creciendo, ¿no? Y su madurez cerebral pues no está al todo y necesitan tiempo para procesar la violencia. Procesar la violencia, Lupita, es muy difícil para todos los seres humanos. Ahora imagínate para los niños y para los jóvenes. Muy bien, Georgina, muchas gracias. Gracias como siempre. a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.